Si uno investiga sobre este tema, se va uno a encontrar que la experimentación o la búsqueda de un circuito que hiciera esta función, pues fue muy amplia. Y hay muchos tipos y subtipos de estos circuitos, pero a grandes rasgos a nosotros nos van a interesar los tipos. Los que se conocen como PAL, los que se conocen como GAL. PAL es un circuito lógico, programable, simple. Y las siglas PAL, que también son del inglés, dice que es un arreglo lógico programable, es lo que significan las siglas PAL. Y GAL es un arreglo de compuertas lógicas. Bueno. O también le llaman, creo que es genérico. Bueno, pero lo importante es que esos dos tipos de circuitos son los que finalmente se llevaron a muchas aplicaciones y a la venta. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad podemos buscar comprar cualquiera de esos dos circuitos y los encontramos en el mercado. Más los GAL que los PAL, porque los GAL fueron posteriores al PAL. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, pues también no nos permiten hacer cosas muy grandes, muy especiales, pero sí nos permiten con un solo circuito sustituir varios circuitos de tipo de lógica fija. Esto es, los de lógica fija, ya dijimos, no podemos modificarle su contenido o su función, pero en uno programable, pues nosotros somos los que definimos qué vamos a hacer con esos circuitos. Bueno, pues entonces, el punto aquí nos planteó lo siguiente. Los PAL y los GAL fueron lo que finalmente se empezaron a emplear para programar el circuito o los circuitos. PAL se distinguió por ser un circuito, uno de los primeros circuitos programables, pero obviamente una vez programado ya no lo podíamos volver a programar. Consecuencia, bueno, pues que teníamos que ser muy cuidadosos en su programación, porque en caso de haber un error, pues ya no había manera de deshacerlo. Con el tiempo, los fabricantes llegaron al desarrollo del GAL. El GAL propiamente es un PAL, esto es el circuito llamado GAL, G-A-L, es propiamente un PAL, pero con la ventaja de que nos permite reprogramarlo muchas veces. Esto significa que si yo ese mismo circuito lo quiero programar con otra función o otra finalidad, lo puedo hacer. Mientras que en el caso del PAL, sí, yo podía definir una cuestión de programación, pero una vez nada. Bueno, esto no se quedó aquí. Con el tiempo, los fabricantes empezaron a desarrollar circuitos cada vez más complejos, circuitos programables más complejos y especiales, que dieron origen a lo que he mencionado como CPLD. Los anteriores se clasifican dentro de los SPLD, que son dispositivos lógicos programables simples, pero también se desarrollaron los CPLD, que son los dispositivos lógicos programables complejos. ¿Qué significa complejo? Bueno, pues que ahora podríamos tener cierta cantidad de componentes en un PAL o en un GAL. Aquí estamos hablando de que se aumentó de manera enorme la capacidad de componentes en un CPLD. Obviamente la complejidad de construcción y todo lo que contenía también pues, fue en aumento. Y esto es debido a que se lograron
técnicas más especiales y completas para el desarrollo de circuitos integrados, en este caso los programables. Pero también a la par surgió, esto es en la misma época, empezó a surgir unos circuitos que también son de una complejidad muy especial y se les conoce como FPGA. Bueno, pues, ¿qué son los FPGA? También son circuitos lógicos programables. Las siglas son del inglés en todos los casos y FPGA significa que son arreglos programables lógicos de campo. Así es el significado de las siglas. Pero, ¿por qué se volvieron especiales? Porque permitieron, pues, el contenido dentro de ellas de componentes a programarse eran de miles de compuertas y otros circuitos más que se adicionaron, o aplicaciones de lógicos, componentes de lógicos, multiplexores, flip-flops, y otros circuitos que ahora podía yo programar aplicaciones de tipo mucho más especial. Entonces, esto pues dio origen a que se pudieran hacer cosas muy especiales. Pero es obvio, al aumentar la dificultad, es decir, crear circuitos mucho más complejos con una mayor cantidad de componentes, esto dio origen a lo que podríamos llamar como dispositivos que para poderlos programar pues ya no fue tan simple y se requería de unas tarjetas que se les llama de desarrollo, en donde estas tarjetas me proporcionan todos los elementos necesarios, donde podría colocar mi circuito para programarlo, o ya venir integrado y ahí simplemente aprender a desarrollar la programación del mismo. Pero no bastó con esto. Todos los circuitos programables en esencia necesitan una interfase o una tarjeta que a su vez contiene un medio donde insertar mi circuito. Ese circuito que estoy insertando, para poderlo programar, yo necesito conectarme a través de este dispositivo y un cable USB a una PC o una laptop, como las conocemos, o a un, no sé, no necesariamente debe ser laptop, puede ser computadora de escritorio. Y esto conlleva entonces que hay que cargar un software específico en la computadora. En la actualidad les llaman lenguajes de descripción. ¿Por qué? Porque ese lenguaje de descripción junto con la PC me va a permitir programar o definir cómo se van a interconectar las distintas componentes contenidas en el circuito. Y obvio, la mayoría de los circuitos actuales son reprogramables, entonces yo puedo programar lo que hay. Bueno, entonces como consecuencia lógica, estos equipos, la tarjeta y la computadora y el cable, son necesarios para poder programar un PLD. Hasta ahí, ¿no? Debemos de entender de qué se requiere. Pues necesito el dispositivo que quiero programar, necesito una tarjeta de desarrollo, necesito un cable para conectar, un USB para conectarme a la computadora y cargar en la computadora el software.
necesario para hacer esta operación. Entonces también implica aprender a manejar el software, que en muchos de los casos se conoce como lenguaje de descripción. Lenguaje de descripción, ¿qué significa? Que le vamos a decir al circuito qué tiene que conectar con qué y qué tiene que usar como entrada, qué tiene que usar como salida. Para que una vez definidos estos parámetros, o sea, que yo diga qué quiero conectar en cada terminal del circuito y a dónde va a estar la salida y en qué va a consistir el circuito o los circuitos que quiero que contenga, pues ya logré mi objetivo, que es programar. Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas. No, profe. Bueno, hasta ahorita sí voy entendiendo. Bueno, voy a compartir parte del apunte que estoy elaborando, todavía no lo termino, por eso no creo mandárselos hoy. Pero bueno, para ir visualizando algunos detalles. Bueno, aquí les presento un apunte que les voy a enviar, que todavía no está terminado, aclaro, pero que es importante que empecemos a visualizar. Circuitos lógicos programables, PLD, es lo que significa estas siglas. Obviamente son del inglés, no del español. Y fíjense bien, dice, en la electrónica digital se han desarrollado dos tipos de circuitos, los que se conocen como de lógica fija, que una vez construidos no se puede cambiar la función que contienen o desarrollan. Y como ejemplo, la serie 74, conocida como TTL, que es la que hemos estado usando para nuestros circuitos en Proteus, o en Protobo. Hay otra serie de circuitos integrados que se conoce como 4000B, que también se les conoce como CMOS, así como digo que estos se llaman TTL, que significa lógica de transistor a transistor. Están estos que se conocen como la 4000B, que son circuitos de tipo CMOS. La sigla CMOS es el medio o material con que se construyen. CMOS significa metal óxido semiconductor complementario, que es en esencia material con que se crea. ¿Qué significa hablar de este material? Bueno, pues que tiene algunas ventajas en el desarrollo de circuitos, consume muy baja corriente, tiene una alta capacidad de integración, esto es, puede poner en pequeños espacios una cantidad enorme de componentes, pero como desventaja es que el manejo tiene que ser muy cuidadoso con respecto al TTL, no puedo tocarlos con los dedos, o no debo tocarlos con los dedos, a menos que tenga un medio que me permita descargar la electricidad estática que se genera en el cuerpo. Una vez que tengo esa pulsera que se conecta o se aterriza, puedo tocarla. Pero si no la traigo, pues corro el riesgo de echar a perder con el simple hecho de tocarla. Hay otras tecnologías, sí, ahí está la SL o serie 10.000 y otras más que se han desarrollado a lo largo del tiempo, que todos manejan circuitos de lógica fija. Bueno, aquí aclaro que el desarrollo de memorias ROM y sus evoluciones dieron origen a la idea de desarrollar circuitos lógicos programables, PLD, y quiero que ustedes vean el diagrama. Aquí se dice que los circuitos integrados, que es lo que significa ICS, que en español sería CI, circuitos integrados, podemos clasificarlos en universales y estas categorías de acá.
dentro de los universales está incluido la lógica fija, los llamados ahora que son muy utilizados también, son muy actuales, microcontroladores y microprocesadores, pero también los que son programables por el usuario. Y vean que aquí están los PLD, los FPGA. A su vez, los PLD de manera, en formato simple, están PAL, PLA y GAL. Yo les dije que había variantes, aunque nosotros nos vamos a referir ya más a detalle en el PAL y el GAL. Pues antes de llegar a estos, hubo mucha experimentación y llegaron a la creación de tipos como este, que es muy similar al PAL. Y resulta que el GAL es muy similar a estos, pero con la ventaja de poder programar muchas veces el mismo circuito, o sea, volverlo a cambiarle la forma de conexión de las componentes. Y vean cómo aquí dentro de estos también se incluye los completos. También este es pero es de los más complejos que hay. Pero es obvio que nos permite hacer muchas cosas que estos de acá no nos permitirían hacer. Aunque nos ayudan a ahorrar mucho trabajo, no necesariamente tienen una capacidad enorme. Para hablar de gran capacidad tengo que hablar del CPLD y del FPGA. Pero bueno, aquí lo que me interesa es entender lo que ya hemos estado repitiendo. Dice, los circuitos lógicos programables se consideran como un pizarrón en blanco. Entonces, yo compro un pizarrón, pero todavía no le pongo nada, o no decido qué voy a poner en él. Por eso se dice que no tienen determinada una función específica. Se le tiene que programar. Es decir, es que tienen en el interior las componentes, pero no están conectadas. Y la programación va a seleccionar cuáles componentes y de qué manera se deben de conectar. Primero vamos a ver algo sencillo sobre el PAL y el GAL. ¿Qué es lo que hicieron para desarrollar un PAL y un GAL? El PAL se define como un lógica de matriz programable. Eso es muy literal, pero bueno, es lo que significa PAL. Lógica de matriz programable, que en inglés, porque las siglas son del inglés, es Program Array Logic. Dice, es un circuito que solo se puede programar una sola vez. Consta de una matriz programable de compuertas AND y una matriz fija de compuertas OR, como se muestra en la figura. Aquí tenemos una figura que a bloque nos dice, esto, hagan de cuenta que es un arreglo de compuertas AND e inversores, que yo voy a definir cómo quiero interconectar para crear cada producto que después voy a sumar. ¿Con qué? Con compuertas. Les recuerdo que las compuertas básicas AND, OR e inversor son las que me permiten definir cómo voy a crear mis funciones booleanas. Les recuerdo que una función booleana nos sirve para determinar un circuito, cómo quiero crear un circuito. Y una función booleana tiene la característica de decirme cómo, usando las compuertas básicas, puedo crear ese circuito. Las AND multiplican, el inversor complementa, la OR suma.
Por eso es que estos circuitos, cuando yo defino cómo son los productos y cómo es la suma de esos productos, creo una aplicación o función lógica. Bueno, aquí dice el circuito GAL, Generic Array Logic, lógica de matriz genérica o arreglo lógico de compuertas. Es básicamente una PAL, pero que puede programarse muchas veces. Consta de una matriz reprogramable de compuertas AND y una matriz fija de compuertas OR con salidas programables. Entonces aquí estamos hablando que la diferencia entre un PAL y un GAL es la forma en que están constituidas la matriz OR y la lógica de salida. Vean que mientras que aquí es una matriz AND programable que también acá la tenemos, la diferencia es que en el PAL la matriz OR y lógica de salida son fijas, mientras que acá la matriz OR fija y la lógica de salida es lo que tenemos programado. Bueno, yo mencioné que estos circuitos para poderse programar requieren de tener una interfase, un cable y una COM. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que sería el equipo. Esto es la interfase. Esta parte es la que nos sirve, levantando la palanquita, insertamos nuestro circuito, volvemos a jalar la palanquita y ya queda fijo y listo para programarse. Esto tiene una entrada que me permite conectarme con este cable USB a la computadora. Y entonces, aquí es donde voy a cargar el software que me va a permitir determinar cómo es que quiero programar el circuito colocado en esta interfase. Esta interfase o esta tarjeta para programar circuitos también me permite programar memorias, ROM, PROM, EPROM y doble EPROM. Bueno, pero lo importante es que esta tarjeta tiene un costo aproximado, varían los modelos, hay modelos más completos, más especiales, que traen ciertos aditamentos y demás, pero en esencia, esta tarjeta puede venir con el cable USB o el tipo de cable USB que utilice, no necesariamente es el que les puse aquí, pero varían, muchos modelos están en 3,000 pesos, otros están en 2,000. Y esto implica que algunos de estos modelos pues ya traen el software que hay que cargar en la computadora. De hecho, si yo ahorita les muestro, dejo de compartir. Bueno, aquí les quise poner para que ustedes vieran el costo, pero pues estos a veces incluyen ciertos componentes. Entonces aquí nos dan la lista, aquí nos mencionan el precio por dar el precio de uno, no necesariamente. Hay otros tipos de programadores para otras aplicaciones, ¿no? Hay programadores que vienen con una serie de aditamentos y que son de precio más bajo, que pueden ir viendo ustedes los distintos
componentes. Ujú. Algunos son aditamentos para el manejo de los circuitos y ciertas cosas que nos ofrecen como alternativas para poder conectar los distintos modelos al programador, porque no siempre los circuitos son rectangulares, a veces son cuadrados y aquí nos presentan los distintos aditamentos que podemos usar para interconectar este tipo de circuitos Galo, PAL, y son de este formato en el circuito. Con esto tenemos una idea todavía, bueno, pues antes del examen vamos a tener otra clase donde completaría yo un poquito más todos los conceptos una vez que termine el apunte. Pero esto nos da una idea más completa ya, al menos de los PLD simples. Ahora, si les presento un FPGA, simplemente para que vean la complejidad. O quiero que observen que, bueno, pues ya son circuitos más especiales y nos muestran, pues, las distintas capacidades. Es importante hacer la aclaración de que algunos de estos circuitos son más económicos, otros son más caros, dependiendo qué tan complejos o qué tan especiales sean los modelos. Pero en sí el FPGA es este circuito que viene ya dispuesto en la tablilla de desarrollo para que ustedes con él lo puedan programar o puedan experimentar. Y esta tarjeta de desarrollo incluye una serie de componentes que nos permiten, pues, desde manipular y una vez programado el circuito, pues comprobar la función que desarrolla. Obviamente en todos los casos estos circuitos nos acompañan normalmente con un CD, que es el software necesario para el manejo de estos circuitos. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas. Bueno, no hay preguntas. Vamos a hablar ahora, porque hay que también a completar ese tema. Memorias. Yo hasta ahorita hablé muy brevemente de las memorias. Bueno, pues las memorias o los circuitos llamados memorias es una parte fundamental de la electrónica, en este caso, de los circuitos lógicos y de la aplicación de muchas situaciones
Bueno, continuando con la idea, estábamos hablando de memorias. Memorias es un circuito muy fundamentalmente en la electrónica digital y sobre todo las memorias tienen mucha relación hacia las computadoras. Son un elemento muy fundamental o básico que toda computadora tiene que tener. De hecho, cuando ustedes van y compran una computadora, uno de los datos fundamentales que les tienen que proporcionar es el de la memoria. Pero antes que hablar ya básicamente de la parte electrónica de la memoria, lo primero que haría yo o me gustaría hacer con esto es, ¿qué es la memoria? O cuando nos hablan de esa palabra, ¿qué entendemos nosotros si lo aplicamos a nosotros mismos? Esto, por ejemplo, a ver, García Gutiérrez. García Gutiérrez. Bueno, no, un compañero no está disponible. González Durán. Mande, profesor. Si yo te dijera o te preguntara para ti qué es la memoria, ¿qué me contestarías? Pues en este caso respondería que es un, una pieza, por así decirlo, de Ujú. una computadora que almacena los archivos. Datos, vamos a decir en general. Bueno, su compañera nos dio su versión de qué es una memoria, pero yo ahora quiero que me lo digan a nivel personal. O sea, cuando hablamos de la memoria de un ser humano, de una persona, ¿a qué nos referimos y para qué le sirve al ser humano? A ver, Joana Espinosa. Ah, pues le podría decir que es la capacidad que tenemos para recordar algo. No nos vamos a estar. Bueno, entonces esto quiere decir que en nuestro cerebro almacenamos datos o información, por decirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad que tenemos de almacenar información desde que nacemos hasta que morimos, pues eso es lo que le llamamos memoria. Y ahí que guardamos pues la información de lo que vamos viviendo, adquiriendo, lo que nos va ocurriendo, ahí queda guardado. De alguna forma tenemos el medio manera de decir que nuestra memoria es la que nos permite ubicar todo lo que nos rodea e entender cómo muchas de las cosas que nos rodean se llaman, cómo funcionan, para qué sirven, porque guardamos esos datos o esa información en nosotros. Bueno, definido a las personas, a veces nosotros decimos que hay la memoria a corto plazo y a largo plazo. A ver, Francisco Ramírez, ¿qué entiendes por eso? Francisco Ramírez. Aguilar. Aguilar.
Sotelo Hernández. Profe, una compañera, lo escribió en el chat. Creo que es Francis. No tengo nadie que quiera entrar, pero... No, en el chat, escribió en el chat. Sí, lo vi. De que no, tenía problemas para comunicarse. Entonces, a ver, pues ya que contestaste tú, González Durán, a ver, dime qué piensas. ¿Por qué a veces se dice que las personas tenemos una memoria de corto plazo y a largo plazo? ¿Qué significa eso? ¿Qué idea hay ahí? Porque las personas somos capaces de memorizar recuerdos que son de incluso años, como andar en bicicleta. Ujú. Y en corto plazo serían como cosas que podemos olvidar incluso al día siguiente o en el mismo momento. Bueno, hay cosas que recordamos por un lapso de tiempo corto y hay otras que las guardamos casi de por vida, por decirlo así. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque lo que no consideramos esencial, lo que no nos interesa conservar, es algo fugaz. Pues lo recordamos durante un tiempo, momento corto, y después lo olvidamos porque consideramos que no es necesario. Para darles una idea y un ejemplo de cómo esto también nos va influyendo, hasta antes de los celulares, ustedes ya son de una época donde el celular es, desde que ustedes nacieron ya creo que ya había celulares, pero la pregunta es, cuando no había celulares, la gente tendía a memorizar números telefónicos. Esto es, era nuestra necesidad tan primordial de comunicarnos y como teníamos que con un disco marcar un número o con botones cuando empezó a evolucionar a botones los teléfonos, pero pues como no había manera de que o no teníamos la costumbre de memorizar, al menos no la gran mayoría, tratábamos de memorizar al menos los números que nos eran más frecuentes de marcar o nos interesaba tener la información. Es por decir el teléfono de casa, el teléfono del trabajo, el teléfono de algún servicio que era frecuente que utilizáramos, entonces memorizábamos una gran cantidad de números telefónicos. Pero era todo un proceso, ¿no? Porque pues, cada quien encontró una manera o forma de memorizar, relacionando, pensando, viendo las características, si se repetían números, en fin. Cómo memorizábamos era muy diverso el asunto. Pero yo les haría la pregunta actual. ¿Ahora eso es necesario? Digan sí, digan no. ¿Qué cosa, profe? ¿Es necesario memorizar teléfonos ahora? ¿Números telefónicos? Sí, bueno, yo pienso que sí. Bueno, Porque la mayoría ya no lo hace. Y aquí una Al- prueba fehaciente de esto sería, si yo les pregunto a cada uno de ustedes si se saben el número de su celular, muchos de ustedes no se lo saben. yo sí me lo... Yo también me lo sé. Yo sí me lo sé. Pero les voy a decir en qué redunda esto. A veces, por la necesidad misma de algunos trámites y algunas situaciones, a veces nos obligamos a conocerlo, pero me ha tocado conocer una gran cantidad de gentes que para algún trámite les dicen su número telefónico y recurren a que en el mismo teléfono lo traen apuntado. O sea, no son capaces de decir, mi número es tal.
¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ahora, recuerden que de 6 números hace muchos años con los teléfonos de casa a 10 números en la actualidad, mucha gente no tiene ni el menor interés de aprenderse ni el propio, porque el teléfono ya hace ese trabajo por nosotros. Los celulares ahora nos dan la ventaja de que yo puedo anotar nombres y ese nombre está asociado al teléfono. Entonces, cuando yo quiero hablar con alguien, busco de una lista de nombres y ya ni siquiera aparece a veces el número. Simplemente me dice que quiero hablar con tal persona, veo el nombre de la persona, oprimo el botoncito y ya me comunico con esa persona. Pero no tuve el proceso de, como antes que era, con mi dedo, marcar en un disco, dígito por dígito, en el orden que debían ir para hacer una llamada, o apretar los botones en el orden secuencial que tenía que ser para hacer otra llamada. Entonces, nuestra memoria se ha ido adaptando a la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo que guardar todo o absolutamente todo lo que me ocurre o todo lo que yo requiero. A veces para eso tenemos agendas, tenemos otros medios que nos permiten conservar, sobre todo lo no tan común, lo que no vamos a hacer todos los días. Por eso es que el fenómeno de no saberse a veces ni siquiera el propio número puede darse. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a estarlo marcando, o como dicen algunas gentes se han justificado cuando les pregunto y me dicen, bueno, es que yo no me hablo. Y sí, es cierto, ¿no? Como yo no me voy a marcar a cada rato, le voy a marcar a otras personas. Y es más factible que una persona que me marca a mí se sepa mi teléfono que yo. Y además, por comodidad, o sea, todo lo que yo pueda modificar para que sea de otra manera, pues lo voy a intentar. Acuérdense que el teléfono se volvió una herramienta con muchas más cosas y lo más fundamental que dio origen al mismo ya no lo es tanto. Un celular en sus inicios básicamente servía para eso, para hablar por teléfono. Sí traía algunas novedades, algunas cosas, pero más que nada lo traíamos porque era nuestro medio de comunicación. Pero ahora un celular pues tiene muchas funciones. Entre las funciones que tiene, bueno, pues es permitirnos entrar a las redes, juegos de video, poder ver programas de televisión, series, películas, el hacer aplicaciones como, por ejemplo, yo en mi teléfono tengo un pequeño microscopio para poder ver cosas a detalle. Tengo también hay aplicaciones para circuitos lógicos, por cierto, ahorita que me acordé, para resolver mapas, para simular circuitos, o también las hay para, por ahí he visto que algunos de ustedes son dados a ponerle ciertos adornitos a las fotos y situaciones de ese tipo. Entonces, un celular se convirtió en una enormidad de aplicaciones, no nada más la que fundamentalmente llevó a su desarrollo, que fue llamar por teléfono. Y creo que mucha gente ahora utiliza todo menos el teléfono, pero bueno. Entonces, eso es el aspecto de hablar de la memoria en un ser humano. Un ser humano utiliza la memoria para guardar datos o información que le son relevantes o momentáneamente le son importantes. Y esa es la de corto plazo, lo que no nos interesa conservar por mucho tiempo. Bueno, ¿esto a qué me lleva? Pues que las memorias en los circuitos electrónicos hacen casi la misma función para lo que le sirve a un humano en una computadora. Una computadora necesita tener guardadas información,
que puede utilizar o que necesita almacenar para poderla sacar cuando la requiere. Entonces, por eso es que se desarrolló un circuito llamado memoria. También hay memorias temporales que nada más son por unos instantes, por unos lapsos de tiempo cortos. Sí, sí, también lo hay. Y eso es lo que hemos hablado también con los flip-flops. Un conjunto de flip-flops me puede almacenar grupos de unos y ceros que son datos. Pero cuando yo quiero guardar una cantidad mucho mayor de datos de unos y ceros, entonces tengo que recurrir a otros circuitos. Y esos circuitos se conocen como memorias ROM y memorias RAM. Ambas tienen sus aplicaciones y sus diferencias. Hasta aquí voy a dejar la clase. Nos vemos. Todavía alcanzamos a tener clase antes del examen. Sí, ¿verdad? El miércoles nos toca clase. Sí. Bueno, y el viernes, les recuerdo, tendríamos el examen de 10 a 11 porque de 9 a 10 sería clase. Bueno, pues que tengan un bonito día. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Profesor, disculpe, ¿puedo hablar con usted ¿Sí? rápido? Ajá. Bueno, mi equipo y yo queremos hablar con usted. Ah, sí, claro que sí. Sí, está bien. Bueno, pues los demás, la clase ya terminó. Gracias, profesor. Bonito día y bonito fin de semana. Gracias, profe. Bonito Sí, fin. gracias, Ale. Hasta luego. ¿Sí? Hasta luego. No, todavía no. O sea, todavía tengo pendiente mucho trabajo, pero es que lo que pasa es que tengo muchas juntas. Trabajo del consejo y de la academia y a todo el mundo se le da. Bueno, hasta nos dieron una conferencia para una comisión del consejo y hemos estado muy ocupados en todo esto. Más lo que estoy haciendo de apuntes, pues a veces voy tratando de sacar un tiempo de donde puedo. Pues bueno, espero acabar todo. No, no, sí, pero sí estoy en esto. Sí. Gracias, Bueno, profesor. a ver, ¿qué es lo que querían tratar? Sí, es que tuvimos un pequeño problema con las prácticas. O sea, ya se las mandamos, pero las mandamos un poquito, pues, tarde, fuera de tiempo. No, no hay problema por eso, diga, no se preocupe. Lo que pasa Ah, es ok, que no este importa. medio a veces tiene sus ventajas, pero también tiene otras desventajas. Cuando se me junta el trabajo, también yo a veces no tengo tiempo de revisar tanta información y pues la tengo que ir llevando a pasos, ¿no? Y también, pues a veces tengo que darles más tiempo para que se organicen y para que puedan enviarme los datos. O sea, no hay problema. Si todavía tienen algo que enviar, pues envíenlo ya para poderlo revisar. Ok, muchas gracias, profe. Muchas Órale. gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.